Escuchas a Héctor Rosales en radio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Me escuchas en este 23 de junio del año 2025. Rápidamente te comento que el presidente de los Estados Unidos anuncia el fin de la guerra de los 12 días, en menos de 24 horas en que tuvo su intervención. Obliga a los beligerantes Israel e Irán a firmar un alto total al fuego. Así que todas las intenciones de la élite internacional buscando desencadenar una guerra mundial, podemos decir que han fracasado. En Costa Rica, el terrorismo de la tiranía de Daniel Ortega en Nicaragua, denuncian que podría ser el responsable, porque era el principal interesado, del asesinato de el exiliado político militar Roberto Samcam, quien hace 2 días fue asesinado en Costa Rica. Previamente había denunciado la presencia de espías y asesinos por parte de la dictadura de Daniel Ortega en otros países, incluido, desde luego, Costa Rica. Activistas de derechos humanos denuncian que es un claro mensaje de amenaza contra toda la disidencia a la tiranía de Daniel Ortega y su esposa practicante de brujería, Rosario Murillo, quien ha tomado como enemigos personales a los sacerdotes católicos. Descansa en paz. Bueno, vamos con nuestras siguientes notas. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump agradeció a la dictadura islámica del Irán por haber avisado a Qatar antes de realizar el ataque contra las bases militares, lo que permitió que se retiraran soldados y civiles de esas bases para evitar más heridos. La respuesta del presidente Trump de decir que le da las gracias a Irán por realizar un ataque un tanto simulado enfría completamente la situación. Aleja al mundo de las narrativas que querían construir los medios Illuminati sobre que estábamos ingresando ya a una tercera guerra mundial. Afortunadamente esto no es así. No acontece porque Donald Trump se ha movilizado rápido para frenar este conflicto. Y pues Donald Trump no va a declarar ninguna tercera guerra mundial por más que insista el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El gobierno de Arabia Saudí, gobierno islámico, sunita, condena totalmente el ataque de Irán a una base militar estadounidense en Qatar. Considera que fue una violación de la soberanía de Qatar. El gobierno de Arabia Saudí, también podría estar interesado en que se iniciara un conflicto que ha rechazado el presidente Donald Trump y su vicepresidente
J.D. Vance. En Alemania, bueno, pues el gobierno de Alemania, que actualmente es como cristiano conservador, muy entre comillas, sabemos que es un gobierno también muy conectado con los intereses de la élite de ocasionar una guerra mundial, ya sea entre Rusia y Ucrania o en Oriente Medio, pues ocurre que el gobierno de Alemania se mostró favorable al ataque de Donald Trump contra las 3 plantas nucleares donde se llevaba a cabo el proceso de enriquecimiento de uranio necesario para hacer bombas de destrucción masiva. Otro que individualmente, pero es una organización que agrupa a muchos países, a las Fuerzas Armadas de muchos países de Europa sobre todo, la Organización del Tratado Atlántico Norte, pues también dijo que respalda el ataque contra Irán. Pero no es sincero, porque hay que recordar que la OTAN y el gobierno de Alemania han sido particularmente hostiles a Donald Trump. La forma en la que ellos dicen respaldar la acción militar era con miras a que se pudiera decir que había iniciado un conflicto mundial, que había comenzado una guerra mundial. Pero Donald Trump no quiere llevar el mundo a ese escenario. Sigue enfriando el mundo, sigue alejándonos de la guerra. Por más que, pues, diversos analistas, lamentablemente mi alma mater, mi universidad, los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues dicen que estamos a menos de 1 hora del apocalipsis mundial. No es verdad. Donald Trump ha sabido sabiamente manejar la situación. Hoy más que nunca puedo decirles que es un hombre excepcional, es un jefe de Estado, es un líder político admirable, que cualquier nación quisiera tener una persona con sus capacidades, con sus credenciales, como empresario, como negociador y con esta perspectiva para los negocios. Es ampliamente favorable darnos cuenta que el que es buen empresario, el que sabe muy bien comandar sus fuerzas, también puede ser un excelente gobernante. Cosa muy distinta el perfil de los políticos que tenemos en México, pues cuyo historial es tomar universidades, quemar cosas, hacer huelgas, protestas, generar chismes, dar declaraciones contradictorias o escandalosas para distraer o confundir a las personas. No es el caso del presidente Donald Trump, que como todo el mundo sabe, primero se formó como un empresario, como un vendedor de libros, de casas, un constructor. Tiene esa perspectiva de ver dónde están las necesidades y dar un servicio que pues cubre o satisface dichas necesidades o demanda de servicios. Y como gobernante pues también hace muy bien las cosas, porque precisamente eso puede convertirse el Estado, ¿no?, en una gran empresa, que en el caso de México es una empresa totalmente ineficiente, y en el caso de los Estados Unidos una empresa que tiene un nuevo director, tiene un nuevo jefe, tiene un nuevo comandante que está llevando las cosas a un mejor puerto, a la paz, por ejemplo, a la paz que es necesaria para la vida, para que se desarrolle la vida económica del mundo. Bueno, pues la OTAN también da declaraciones contra Irán, declara que Irán no debe de tener armas nucleares. Eso lo aseguró el sumo comandante de la Organización del Tratado Atlántico Norte, cuyo mando debe de depender enteramente de la élite británica, financiera Illuminati. Sabemos que de ese lugar han salido muchos perfiles, han sido seleccionados los perfiles que dirigen nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas de aproximadamente 17 países. Estados Unidos, bueno, pues revelan nuevos detalles sobre el ataque, la operación Martillo de Medianoche, contra 3 instalaciones nucleares de Irán,
participó también un submarino nuclear que disparó numerosos misiles contra posiciones de Irán, y también participaron 14 aviones B-2 modelo Spirit, que son estos importantes bombarderos que parecen tener alas de murciélago. Yo los llamo sombras porque son derivados del proyecto Aurora de 1900, de la década de los 70s, de la década de los 60s. Los famosísimos aviones del proyecto Aurora del Área 57. Bueno, pues estos 3 aviones de los cuales habíamos comentado al parecer eran señuelos. En realidad el ataque se tenían que efectuar con estos 14 aviones, cada uno que portaba una ojiva de más de 30,000 kilos. Dicen que entre 15 y 30,000 kilos es lo que pesa esta ojiva, que es capaz de penetrar el subterráneo, donde se encontraban a 80 metros de profundidad las instalaciones militares nucleares de Irán. Instalaciones secretas debajo de la tierra, y todavía Irán tuvo el cinismo de decir que eran instalaciones para fines médicos. ¿Por qué vas a tener instalaciones nucleares debajo de la tierra si era para fines médicos? En el Reino Unido, sin que podamos saber de qué han conversado, el que fue denominado por el presidente Trump tirano sin elecciones, porque ya con este año van a ser 2 en que se siguen aplazando las elecciones, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el que ocasionó el conflicto con Rusia, el que recibió billones de dólares del presidente Biden, bueno, pues se reunió con el rey masón inglés Carlos III del Reino Unido. ¿De qué hablan? ¿Por qué se reúnen tanto? Pues es muy probable que Carlos III le da órdenes de cómo perjudicar a Rusia directamente. Sabemos bien que el papel de la monarquía negra, la nobleza negra del Reino Unido, monarquía masónica, siempre tiene un papel importante en todos los conflictos globales. Pero bueno, la buena noticia, la excelente noticia de este día, 23 de junio de 2025, es que no habrá guerra mundial, porque así lo determina el presidente de los Estados Unidos. Y hace unas horas estaba conversando con varias personas y me decían, bueno, Héctor, ¿y entonces qué hubiera ocurrido si hubiera llegado a la presidencia de los Estados Unidos Kamala Harris, que fue la candidata del Partido Demócrata, la candidata favorita de la élite? ¿Qué habría ocurrido? Bueno, pues en este momento estaríamos lamentablemente ingresando en una tercera guerra mundial, con todo lo malo que significa, con todos los pretextos, con todas las mentiras que suelen decir de protocolo los demócratas, y entonces tendríamos un grave problema económico, una terrible inestabilidad, peor que la que ya se experimenta en México por las narcorreformas de Morena. Tendríamos una situación muy difícil y varios países serían aniquilados o arrasados completamente, y sin importar la población civil. Ustedes saben la respuesta porque experimentaron 8 años de crímenes de Barack Obama. 8 años de terrorismo ilimitado, 8 años en que la maldad estaba suelta, libre entre las calles. Entonces, pues eso es lo que hubiera ocurrido, pero Dios es grande. Yo creo que sí han tenido efecto todas las oraciones que hemos hecho por la paz. Yo creo que sí hay una necesidad muy grande de agradecer además a Dios, de tener a una persona que nos cuida las espaldas, que tener un gobernante que puede despertar nuestras simpatías. Y son 2, tanto el presidente Donald Trump como el Papa León XIV. Creo que son 2 personajes que han tenido un punto decisivo en la mediación en los conflictos que pues ya son muchos. Larga es la lista, por lo menos unos 6 con 6 conflictos ha evitado Donald Trump.
Bueno, y si el Estado de Israel e Irán quisieran continuar con su conflicto, pues no cuentan con el apoyo del presidente de los Estados Unidos. Esta es una buena noticia. Es realmente una magnífica noticia porque el presidente Trump podría finalmente lavarse las manos de decir que el conflicto con Irán e Israel pudiera continuar, y igualmente sus aliados, pero que él no va a intervenir en ello. Pero no se limitó a eso. El presidente Trump ha obligado a ambos bandos, a Israel e Irán, como lo he comentado al principio de esta emisión, a firmar un acuerdo. Este acuerdo se va a tener que oficializar en los próximos días. Bueno, pues vamos con nuestras siguientes notas. En el estado de Oaxaca se cayó el túnel que construyó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente por el partido Morena, partido que él fundó en el año 2012, cuando pues la mayoría de los políticos corruptos y delincuentes del PRD se van a esta nueva agrupación política, incluidos, bueno, personas con perfiles realmente peligrosos, como es el caso de Manuel Bartlett, que pues tiene nexos con el cártel de Guadalajara. Se ha dicho por declaraciones de testigos protegidos que él participó en el asesinato, en la planeación, en cómo se determinó asesinar a Enrique el Kiki Camarena, agente de la DEA, la Agencia Antidrogas, en la década de los 80, en 1985. Bueno, pues es que hablando de las obras públicas, es un desastre, ¿no? No es la única que se ha caído. Este túnel había sido inaugurado apenas en enero de 2025 en el estado de Oaxaca. Y ahora, con el paso del huracán, pues la obra era tan débil que no resistió. Se cae el túnel Mitla-Tehuantepec, obra insignia en la región de Andrés Manuel López Obrador. En Qatar, bueno, pues tras los ataques de Irán contra una base militar de los Estados Unidos en ese país, la Embajada de México recomendó a los mexicanos no salir y mantenerse al tanto de lo que pudiera ocurrir a través de medios de comunicación oficiales. También les solicita a los ciudadanos mexicanos que tomaran nota de los números telefónicos de la embajada en Qatar por si necesitaban pues salir del país. Ucrania. Un misil ruso se estrelló con un edificio de departamentos y el gobierno de Zelensky pues afirma que perdieron la vida 9 personas. Extraoficialmente se sostienen rumores que serían muy lamentables de confirmarse, serían del todo condenables de confirmarse, sobre una teoría de operativos de autoatentado. No tengo elementos suficientes para conocer qué clase de proyectiles o si se estaría utilizando esta martirización del pueblo ucraniano con fines políticos a nivel mundial, pero sabemos que Zelensky pertenece a ese círculo de la élite. Todas las estrategias que maneja la CIA o que manejó esa organización hasta antes de Donald Trump, pues tiene esas características. Sigue muy reciente, ¿no? Aquella operación en que pues le genera un daño a Rusia por más de $7,000 millones en la destrucción de 42 bombarderos estadounidenses en las bases aéreas, aviones de combate rusos, porque con drones Zelensky atacó varias bases aéreas de Rusia, de la Federación Rusa. Bueno, y la nota roja, en resumen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declara que hubo durante el fin de semana 179 asesinatos, pese a que hubo más masacres que el fin de semana pasado, que se superó la cifra de los 180. Se encontraron nuevas fosas clandestinas, esto en Sonora, por parte del colectivo Madres Buscadoras, y masacres en Guerrero y en Sinaloa. Entonces, la cifra de 179 en 2 días, en 48 horas,
a mi juicio, porque vengo revisando toda la nota roja del fin de semana, no puede ser. Creo que se han de haber superado con mucha facilidad y por creces las 200 víctimas el fin de semana. Se desploman los precios del petróleo significativamente tras los ataques de Irán a bases militares de Estados Unidos en Oriente. El gobierno de Israel, mejor dicho, la Fuerza Aérea de Israel, destruye las bardas de una prisión en Irán. Liberan delincuentes, pero también presos políticos, perseguidos por el gobierno de los ayatolás, para que ataquen al gobierno de los ayatolás islámicos. Israel declaró que las prisiones de Irán son un símbolo de opresión. Bueno, pues el día de hoy les comunico algo un poco personal. Falleció una buena amiga llamada Ilse Janet, en paz descanse. Falleció a sus 33 años de edad tras vivir durante 15 años con una enfermedad renal. Era mi amiga desde la infancia. Deja a su esposo y a su hija de 15 años. La recordaremos con cariño y la incluiremos en nuestras oraciones y a su familia en nuestros mejores deseos. En paz descanse. Ilse Janet. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Continuamos. Bueno, pues también en Irán se realizó un ataque contra una base militar estadounidense. Habría disparado al menos un misil el gobierno de Irán. Irán confirmó la autoría de estos ataques y señala que incluso contó los misiles como una forma de devolver la agresión de Estados Unidos a sus bases o a sus plantas nucleares. Pero al parecer no va a pasar de esto. No va a pasar de esto porque pues sabe perfectamente que no hay la posibilidad de una confrontación con el gobierno de los Estados Unidos. Han conocido las capacidades militares aeronáuticas. Estados Unidos domina los cielos de Irán. Esas fueron las declaraciones del presidente Trump, porque no hay forma de derribar estos aviones tan avanzados que, como les he dicho, se desarrollaron en el Área 51, donde tanto se ha especulado que ahí guardaban los platillos extraterrestres, que ahí estaban los extraterrestres colaborando tecnológicamente con los Estados Unidos. Pues no, en realidad todo parece indicar que el Área 51 pues es un sitio de pruebas de avanzada aeronáutica. Y esa superioridad tecnológica es la que se empleó
en esta operación Martillo de Medianoche. Bueno, pues en el Vaticano, con la llegada del papado de León XIV, también hay una buena noticia. Quitan del portal de noticias Vatican News las obras del jesuita Marcos Rupnik. Muchos dirán, ¿quién es Marcos Rupnik? Bueno, pues es un sacerdote jesuita, pero también artista muralista, que actualmente está acusado de abuso sexual. Algunos han dicho que pues estas llamativas representaciones que ha hecho sobre Cristo, sobre el Padre, sobre la Virgen María también, tendrían algunas connotaciones de sociedades secretas. Por eso es que pues no ha gustado su obra. Ahí les aparece en pantalla. Ha tenido críticos y detractores su obra porque consideran que podría tener algún simbolismo oculto, un simbolismo ocultista. Y bueno, vamos a pensar que pudiera ser, ¿no? Que pudiera ser tal circunstancia por las características que tiene. Digo, no está del todo, como decirles, confirmado que él tenga pertenencia a una sociedad secreta. De lo que sí hay confirmación es que está denunciado por abuso. Y bueno, pues se sumaría a una larga lista, ¿no?, de personajes con estas características. En una reciente publicación les hablaba, por ejemplo, de una obra que se encuentra en el aula Pablo VI, que es La Resurrección. En este momento no recuerdo el nombre del artista, pero es una escultura muy grande que no parece, yo digo, estar acorde con la armonía que debiera de transmitirnos el milagro de la resurrección. Mucho se dice que estas obras, cuando se dividen a la mitad y se ven a través de un espejo, revelan muchas veces simbolismos demoníacos o desagradables. Según Rupnik, lo que estamos viendo en pantalla es una representación de las bodas de Canaán, pasaje que viene narrado en la Sagrada Escritura en que Cristo, en una boda, al acabarse el vino, convierte el agua en vino. En esta representación, el hombre que está inclinado y que está sirviendo el vino o un líquido rojo sería San Pedro. Y en la cruz, junto con María, Madre de Dios, veríamos a Jesucristo, con la característica de que tienen un ojo en común unido. Se ha criticado mucho la obra del señor Rupnik, pero también mucho sus abusos, bueno, las acusaciones que pesan en su contra por abuso sexual. Vamos con otra nota rápida. Bueno, pues se revela que el gobierno de Irán disparó 9 misiles contra una base militar estadounidense en Qatar. En un principio se había dicho que eran 6, no, son 9. Bueno, esta mañana dispararon contra el jefe de la policía en Cuauhtémoc, se trasladaba en una patrulla y dispararon en repetidas ocasiones contra esta patrulla. Vamos a volver con más información sobre ello. En Qatar, en Irán, bueno, pues se dispararon estos misiles, pero parece ser que el asunto se ha solucionado. Vamos a ver qué es lo que dice Trump. La Fuerza Aérea de Israel atacó 6 aeropuertos importantes en territorio iraní. Rusia, el presidente Vladimir Putin califica como agresión injustificada el ataque del presidente Donald Trump contra las 3 plantas de enriquecimiento de uranio en Irán. Pero es importante destacar que el presidente Putin, pese a condenar el ataque, no se ha ofrecido para una escalada militar, ni tampoco utilizó sus aviones para atacar los bombarderos estadounidenses. Entonces,
continúa diciendo respaldar a Irán, pero no hay una acción militar en este sentido. Tampoco China ni India han intervenido a favor de Irán. En México asesinan a un automovilista en la colonia Pichardo. Estados Unidos ha solicitado a China convencer al gobierno de Irán para que no se cierre el paso comercial del estrecho de Hormuz. Esto porque el parlamento iraní estaba votando pues bloquear el estrecho de Hormuz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insinúa que apoyaría un cambio de régimen en Irán. Aseguró que a Irán le hace falta un MAGA, Make Iran Great Again, un hacer Irán otra vez grande, para liberar a Persia de la tiranía islámica que se impuso en el año 1979, y que en estricto sentido la dictadura islámica de Irán es un poco parecida a lo que ocurre aquí en México. Morena no es representativa del pueblo de México, de ningún sentido, pero es una minoría muy ruidosa, muy corrupta, violenta, que tiene pacto con los cárteles de la droga. Entonces, lo que ha ocurrido en Irán es exactamente lo mismo. El 79% de la población rechaza la idea de una república islámica, de una dictadura islámica. Pero se les ha impuesto porque están divididos en muchos grupos, en muchas organizaciones, en muchos partidos, que no logran ponerse de acuerdo para sacar a esta minoría criminal, a esta minoría abusiva, que está conformada por los guardias de la Revolución Islámica del Irán. En Irán, el canciller Abbas Araghchi dice que todas las opciones están abiertas para responder al ataque de Estados Unidos. Calificó el ataque de peligroso, ilegal y criminal. Y durante la noche, pues les informaba que llegó en un vuelo a Moscú, capital de Rusia, para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Esto lo decían pues ayer prácticamente, ¿no? Y a las pocas horas se realizan estos dos ataques con misiles contra bases militares estadounidenses, pero ahora sabemos que el gobierno de Irán le avisó a Qatar antes de realizarlo, por lo cual pues se desmonta que Irán quiera ocasionar la pérdida de vidas estadounidenses. El gobierno de Irán como que tiene que quedar bien, ¿no? Tiene que quedar ante los ojos de sus gobernantes diciendo: nos atacaron, pero esto no quedó impune, lanzamos misiles. Pero no quiere cobrar la vida de estadounidenses porque sabe que si mueren personas en sus ataques, pues esto directamente se elevaría a un nuevo nivel el conflicto, el problema con un ataque de Estados Unidos que no sería contra la población civil. O sea, no hay espacio para que el régimen de Irán pudiera victimizarse. Sería un ataque directamente contra el Ayatollah Ali Khamenei, que además dijo el presidente de los Estados Unidos perfectamente claro: sé en el búnker en el que estás oculto, sé dónde te encuentras y no te voy a asesinar, al menos no por el momento, fue lo que dijo el presidente Trump. Ese gran jefe de Estado tiene esa capacidad de, únicamente con sus declaraciones, arreglar el mundo. Y ahí el peso y el prestigio del gobierno estadounidense, que sigue siendo por mucho el imperio económico y militar más importante del mundo, y que hoy, por favor de Dios, yo no lo veo de otra forma, pues está en buenas manos ese poder tras décadas de haber sido utilizado con propósitos realmente perversos. Que Estados Unidos esté en manos de Trump limita mucho la imposición del nuevo orden mundial, porque Estados Unidos era el brazo armado y el eje del nuevo orden mundial hasta antes del gobierno del presidente Trump. Así que pues yo simplemente tengo pues una opinión de mucha admiración para el presidente Donald Trump. Creo que ha manejado esto de una forma espectacular.
creo y hago mías las declaraciones del secretario de Defensa Pete Hegseth sobre que fue una operación ágil, muy bien planeada, la operación Martillo de Medianoche. Muy bien razonada. Excelente la forma en la que maneja los asuntos políticos y militares el presidente Trump. Y bueno, pues Rusia, para quedar bien, o sea, me refiero al presidente Putin y a sus funcionarios, a su gabinete, a su partido político, para quedar bien en buenos términos con sus aliados antiestadounidenses, recordemos que Putin se entiende muy bien con el presidente Trump. El presidente Trump tiene comunicación directa con el presidente Putin y ha sido capaz de moderar mucho las operaciones o sus acciones militares en los hechos. En las palabras, Putin puede decir muchas otras cosas que parecen contradictorias a Donald Trump, pero sabemos que sí le toma mucho interés, que sí respeta mucho al presidente Trump. Bueno, pues Rusia, el embajador, ¿cómo se dice?, permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, declaró que las acciones militares de Estados Unidos contra Irán han abierto la caja de Pandora. Estas declaraciones las daba ayer domingo 22. El gobierno de Rusia pues estaba tratando de brindar todo su respaldo político a Irán. Nevencia, que repito es el embajador permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, aseveró que una vez más Washington ha demostrado su total desprecio por la posición de la comunidad internacional y ha confirmado que, en aras de los intereses de su aliado israelí, son capaces de cualquier cosa. Bueno, pues en realidad que Irán tuviera bombas de destrucción masiva es perjudicial para todo el mundo. Es perjudicial para las bases militares de Estados Unidos, para la población civil del mismo Irán, para la población civil del mismo Israel, que no le importa al presidente Benjamín Netanyahu. Hemos visto que se sacrifica con mucha facilidad la vida del pueblo israelí para justificar operaciones militares. Y el único que les ha dado la vida y el debido respeto a todos ellos ha sido el presidente Trump, indiscutiblemente. Así que, pues no comparto pues la opinión del embajador permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas. Que además les puedo asegurar que el presidente Putin, tampoco está de acuerdo con su embajador en la ONU. Y eso ha de decirlo por teléfono cuando habla con Trump. Eso algún día vamos a saber, porque en Rusia hay muchos poderes que obviamente aborrecen a Donald Trump, pero el presidente Putin no es una de esas personas, o al menos es el jefe político del Estado ruso que no quiere tener conflictos con él. En Colombia se reportó la retención ilegal de al menos 50 militares en Cañón de Micay. Ecuador. La Fiscalía de Ecuador solicita hasta 13 años de prisión contra el narcopolítico socio de Andrés Manuel López Obrador y Morena, Jorge Glass, por el delito de peculado, es decir, recibir sobornos o exigir sobornos y actuar en consecuencia anulando la aplicación de la ley. Jorge Glass fue vicepresidente durante la tiranía de Rafael Correa, dictador socialista que protegió las operaciones terroristas del narcotráfico en Ecuador. Estados Unidos. Jueces estadounidenses progresistas contra Donald Trump exigen que sea liberado el criminal Kilmar Abrego García, miembro de la banda Mara Salvatrucha o MS-13. Quieren que esté en libertad, que porque dicen que se tienen que apegar al debido proceso. Bueno, pues entonces el proceso se encuentra mal, puede escaparse. Y si se escapa, pues no lo van a encontrar tan fácilmente. Estados Unidos. Ola de calor aqueja el territorio estadounidense en el medio oeste y este del país.
En algunos lugares dicen que han llegado las temperaturas a los 35 grados centígrados. En este momento, por ejemplo, en México, que se encuentra al sur de los Estados Unidos, estamos experimentando pues temperaturas, vamos a decir, moderadamente frescas. Hablamos de unos 19, 20 grados centígrados y de constantes lluvias. Este día ha sido un poco menos lluvioso, pero el día de ayer fue muy, muy lluvioso. Y entonces, pues nos estamos dando cuenta que, pues por mucho estar al norte, Estados Unidos, por estar más cerca de los polos, no tienen todo el tiempo un clima frío. Por ahí me comentaban algo también del estado de Carolina del Norte, que habría llegado también a los 35 grados centígrados, y otras personas me han hablado también desde California para explicarme que hay mucho sol y calor en las calles. Por cierto, ¿se dieron cuenta de qué fácil se deshizo todo el asunto de las redadas? ¿Qué fácil se deshizo todo el asunto de las protestas violentas, quemando autos en las calles de Los Ángeles, California? Qué rápido pasan de una cosa a otra los medios de comunicación, porque evidentemente el chisme de estar atacando al presidente Trump con el asunto migratorio, que ese no es el asunto es acabar con redes de lavado de dinero de los cárteles de la droga mexicanos, que ya le abrieron su investigación, su carpeta de investigación contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ese es el asunto. Ese es el asunto que no quieren los medios que salga a la luz. Y que afortunadamente la periodista mexicana de investigación, Anabel Hernández, ya lo ha comentado. Lo que estaba pasando en una empresa de ropa de marca conocida como Ambience Balance, creo que se llama, ¿no? En California, donde se sabe que se estaría lavando dinero de los grupos criminales. Bueno, y hacíamos un interés comparativo durante el fin de semana. Los que están en el grupo de suscriptores, pues tuvieron acceso a esta información. Viendo las capacidades militares, las capacidades tecnológicas militares de Estados Unidos, pues hacer una comparativa, ¿no? La Guardia de la Revolución Islámica del Irán han sido declarados como terroristas por el gobierno de Donald Trump. Comparativo con el segundo caso. En México, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Maras Salvatruchas, el cártel Tren de Aragua, la Nueva Familia Michoacana, son organizaciones también consideradas como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos, es decir, son objetivos a destruir por parte de la Fuerza Aérea Estadounidense, por parte de la Marina de los Estados Unidos y por parte del Ejército de los Estados Unidos. Y de todas las agencias, incluida la CIA, experta en esta clase de operaciones, contra los cárteles de la droga mexicanos que están ligados financieramente, políticamente y a veces hasta familiarmente, como es el caso del gobernador de Michoacán, con los cárteles de la droga Morena, están directamente conectados. Y entonces, pues en esta comparativa podemos hacer lo siguiente. En aspectos técnicos, Estados Unidos destruyó bases nucleares a 80 metros de profundidad. Estados Unidos entonces puede muy fácilmente destruir los búnkers y las cuevas donde se esconde Iván Archibaldo Guzmán Salazar o miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero así, muy fácilmente pueden ubicarlos y destruirlos. Y no hay tecnología china que le esté pasando, que esté traficando a territorio mexicano, que lo sabemos que sí, que pueda evitar esto. También el gobierno de los Estados Unidos puede, en cuestión de segundos, de fracciones de segundos, acabar con la vida del dictador Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una mansión en Laguito, Cuba, la zona residencial de los tiranos comunistas, de los terroristas de FARC en Cuba. Ahí se encuentran mansiones, incluso más ostentosas que las que pudieran encontrarse en el estado de Florida. Ahora estarán aterrorizados,
de ver cómo uno de sus principales aliados terroristas, la dictadura islámica del Irán, que ha financiado a Pablo Iglesias, el líder comunista español del partido Podemos, un sujeto siniestro que junto con su esposa, esta señora Irene Montero, están a favor del abuso infantil, de las relaciones de adultos con menores de edad. No tienen vergüenza. No hay tecnología china que pueda proteger a los cárteles de la droga mexicanos. Así que estas guerras asimétricas, de las que les comentaba, esta guerra asimétrica que tiene la internacional de izquierda contra los Estados Unidos, contra Occidente, ven en Estados Unidos como una potencia militar de Occidente o como un eje rector de la política occidental, y por eso lo atacan tanto. No hay forma, por tanto, de que esta guerra asimétrica pueda conquistar o derribar los Estados Unidos. Las vías de estas guerras asimétricas para tratar de destruir Occidente, que todavía es hegemónico, todavía es más poderoso, así lo creen los islámicos, así lo creen también las dictaduras de Asia, pues lo que estaban utilizando era la migración ilegal, el tráfico de drogas, la migración ilegal para cambiar a la población, dar un golpe demográfico, las drogas para matar, para inutilizar a gran parte de la población. El drogadicto es inútil, es una persona inútil, no tiene ya materia gris para desempeñar grandes cargos ni trabajos. Es una persona dañada que probablemente caiga nuevamente en la adicción en caso de dejarla. Los delincuentes, ampliar la población delincuente protegida por falsos defensores de derechos humanos, es otro ejemplo. La tiranía de los jueces corruptos a favor de los narcotraficantes en Estados Unidos, que fueron nombrados por Obama, por Soros, el mismo George Soros, que tenía control en tantos fiscales de los Estados Unidos, incluida la señora Letitia James en Nueva York, es un ejemplo muy claro de cómo es que esta guerra asimétrica se viene dando de poner piedritas en el camino, de generar un malestar, de ir enfermando poco a poco el Estado o una nación a fin de hacerla colapsar y transformarla en otra cosa. Es como lo que dice esa estatua del demonio que siguen los masones, ¿no? Solve et coagula. Es lo que están haciendo, solve et coagula. Disuelve la nación y solidifícala en otra cosa, coagúlala en una nueva realidad política. ¿Por qué? Porque saben perfectamente, porque una guerra asimétrica, porque ellos no tienen los medios para invadir y destruir Estados Unidos. Si ellos tuvieran la capacidad tecnológica similar o igual a los Estados Unidos, la vía sería la guerra directa de todas estas potencias, de todas estas, no son potencias, de todo este conjunto de organizaciones, gobiernos corruptos, mafias que quieren tomar el poder. Ese sería el medio. Pero como saben que no lo tienen, utilizan todas estas extrañas estrategias que acabo de mencionar. Los movimientos LGBT, el aborto, también tienen por finalidad exterminar la población civil y probablemente la población que puede desempeñar también servicio militar en un momento dado. Todas estas operaciones son tendientes a socavar el poder de Occidente o a desaparecer o disolver el Occidente conocido. Pero como lo vemos, pues con Donald Trump esto no está ya avanzando, está retrocediendo a toda velocidad y es una buena noticia también para celebrar. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.
Continuamos. También durante el fin de semana, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, te comento que declaró: no estamos en guerra contra Irán, sino contra su programa nuclear. Así lo dijo para la cadena de televisión NBC, que todo el mundo sabe es una cadena totalmente anticonservadora y anti-Donald Trump. Dijo que las bombas que se utilizaron para atacar las bases militares nucleares de Irán habrían sido bombas del tamaño de una lavadora con un peso de más de 30,000 libras y que los aviones volaron desde la base aérea de Whiteman, Missouri, en el estado de Kansas City, que no hay que confundirlo con Kansas, hasta territorio iraní, volando a través del Océano Pacífico. Al parecer utilizaron dos rutas, una por el Océano Atlántico y otra por el Océano Pacífico, también para despistar. Los gobiernos de China, India y Arabia, ninguno de ellos que forman parte de esta internacional de izquierda, se atrevieron a defender a Irán. 3 bombarderos B-2 Spirit eran el señuelo, en tanto que 14 aviones que transportaban varias bombas de estas, porque no se podían destruir los búnkers en una sola. Se tuvieron que realizar varios ataques sucesivos hasta llegar a la profundidad de los 80 metros debajo de la tierra. En Estados Unidos, el secretario de Defensa Pete Hegseth declara que la operación Martillo de Medianoche, idea entera de Donald Trump, fue audaz y brillante, mostrando al mundo que la disuasión estadounidense ha regresado. La disuasión estadounidense es muy importante porque sin necesidad de iniciar una guerra mundial o una guerra en la que murieran muchos civiles, simplemente con que diga el presidente Trump no hagan esto, ellos entienden que él tiene los medios para hacerlo. Y el presidente Trump no es un hombre que le guste matar gente, no es un hombre que le guste matar gente por matarla, no es un hombre que le guste el conflicto, no es un personaje malvado, no es un personaje como Hillary Clinton, que le encantaba decir que llegamos, lo vimos, murió, jaja, qué alegría. No es ese personaje. Eso es lo que dijo ella, por ejemplo, de Muammar al-Gaddafi, el presidente de Libia, que en efecto murió así como ella lo contaba carcajeándose. El presidente Trump no es esa clase de persona, no es esa clase de líder político como Hillary Clinton, como Obama, que se alegraban de ver brotar la sangre, ¿no? Una fiesta de sangre, de destrucción, de muerte. No, el presidente Trump escala siempre. Si tiene problemas Estados Unidos con una nación, les impone sanciones económicas, les presiona o busca tener un entendimiento, un diálogo. Lo último sería que ante una agresión atacarlos. Pero eso es muy distinto a cómo eran los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores ocultaban realmente por qué atacaban naciones, por qué destruían países enteros, por intereses económicos sobre todo. No iban escalando las sanciones, sino que ellos, comprometidos con el complejo militar industrial, con las corporaciones de guerra, pues inmediatamente buscaban realizar ataques para precisamente asegurar los contratos con aquellos que fueron sus principales patrocinadores de campaña. Y esto es muy distinto con el presidente Trump. Bueno, pues en el Estado de México llovió mucho durante el fin de semana, se desbordó la presa Los Cuartos, esto en Naucalpan, lo que ocasionó varias inundaciones. En Guanajuato se habían cumplido 32 horas de lluvias, lo que generó inundaciones, encharcamientos. Afortunadamente pues ha disminuido un poco ya el día de hoy. En San Luis Potosí la crecida de ríos ocasionó pues prácticamente una situación de desalojo de personas en la Huasteca Potosina. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la dictadura comunista de Cuba, que roba millones de pesos a México, desviados, tomados de México sin ningún permiso por Andrés Manuel López Obrador y por Claudia Sheinbaum. Esa misma dictadura que tiene en la miseria, en apagones constantes al pueblo cubano, declaró que le parecen cobardes
los ataques de Estados Unidos a Irán para destruir estas peligrosas bases nucleares. Ahí nuevamente podemos ver cómo existe la internacional. Esta nueva internacional de izquierda, la tiranía de Cuba, que ya está cumpliendo 66 años de dominación del pueblo cubano, de mantenerlo en la miseria, aislado, sin poder trabajar, sin poder disponer de los recursos de su propio país, esa tiranía respalda el terrorismo islámico de Irán. En Estados Unidos, el mundo es hoy más seguro tras el ataque a bases nucleares de Irán, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, quien es por cierto de origen cubano. La guerra puede continuar, pero no con bombas atómicas. En Canadá, el primer ministro Kearney, ligado a la banca Rothschild por el Banco de Londres donde trabajó durante muchos años, dice que la estabilidad en Oriente Medio es su prioridad, pero nunca dio un paso en este sentido. Ucrania realiza Rusia un ataque con misiles contra un campo de entrenamiento militar ucraniano, al menos eso es lo que dice el gobierno de Zelensky. La Organización de las Naciones Unidas realizó una reunión de emergencia tras el ataque de Estados Unidos a 3 bases nucleares de Irán. Durante el fin de semana, una tragedia. Bueno, pues en el estado de Guerrero, donde Morena ha dejado crecer el problema de la criminalidad a niveles nunca antes vistos de extorsión, asesinan 7 personas, queman 2 taxis y localizan un cadáver calcinado. Los hechos se registraron en los municipios de Acapulco, gobernado por Avelina López, quien está acusada de robarse 900 millones de pesos, en Zihuatanejo y en Petatlán. Eso es lo que hacen los gobiernos de Morena. Jornada violenta en La Paz, Baja California, también gobernado por Morena. Asesinan al jefe de operaciones especiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California y a otros 3 hombres. Mario Quesada fue agredido a balazos por desconocidos. Los ataques contra alcaldes, contra gobernadores, contra exfuncionarios, contra policías y militares en retiro, llega a niveles que no se había visto en la semana que acabamos de terminar. Ante todo esto, la burla es ofensiva. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que va a dar clases a los líderes de otros países de cómo pacificar un país. ¿Cuándo se había visto una ofensa como esa? Bueno, y aunque este hecho ocurrió, esta situación ocurrió, lo que les voy a comentar es más bien como de temática de espectáculos. Esto ocurrió pues hace como 2 años. Sí, hace 2 años, en que el hijo del actor, creo que es argentino, pero de origen alemán, el hijo del actor argentino René Strickler, recordado por ser protagonista o partícipe en muchas telenovelas de Televisa, al igual que otras celebridades, pues se ha mostrado a favor del orgullo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, que es un colectivo anticristiano, que es un colectivo anticatólico que fomenta la fornicación y el tratar falsamente de inducir a las personas a la vida homosexual, diciendo que es lo equivalente a un matrimonio hombre-mujer o a la formación de una familia. Bueno, pues su hijo, Yannick Strickler, no conforme con haber contratado un falso sacerdote para oficiar una misa, una falsa misa, una boda gay, pues ha cometido el abuso aún peor de contratar ilegalmente un vientre de alquiler y obligar a una mujer a incubar, porque finalmente se convierte en una incubadora, al que dicen que es su hijo. E hicieron toda esta locura de presentarse, ¿no?, ahí en el quirófano, vestidos, ¿no?, como si fueran los padres del niño, y lo único que llegan es quitarle el niño de los brazos a su madre y decir que es su hijo, ¿no?, que es el hijo de esta pareja de sodomitas. Y es con esta vileza, o sea, el antecedente no solamente de decir que
se habían casado por lo civil, clara ofensa a la institución del matrimonio. Luego contratar un falso sacerdote, bueno, un sacerdote corrupto, porque tenemos entendido que sí es un sacerdote, para oficiar una falsa misa católica y decir que su acto homosexual, su fornicación, está bendecida por Dios. Y les había comentado, ¿no? Pues qué cosas tendrá en su cabeza el señor René Strickler para apoyar a su hijo en semejante ofensa. Porque pues si el señor quería vivir con un hombre, pues, su problema, ¿no? Su asunto. Pero René, como padre, si quiere a su hijo, no tenía por qué apoyarlo. Y mucho menos llevar esto a estos límites. O sea, la pregunta es, ¿la maldad tendrá límites? Para un homosexual, la maldad, para una persona que se entrega a la ideología gay, no hablo ya de un homosexual, sino de una persona que se consagra a este falso estilo de vida, a este estilo de vida perverso, de parte de la anticultura de la muerte. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede llegar al límite? Llegar al extremo, porque no hemos conocido el límite de su maldad, llegar al extremo de comprar un bebé, una mujer que les vende su hijo para que ellos simulen ser una familia. Bueno, y queda pendiente todavía que establezcamos una lista de falsos sacerdotes, o mejor dicho, de personas que sí son ordenados sacerdotes y que en México están oficiando bodas gay. Esto no es una mentira. Como que la iglesia, como que el cardenal, el arzobispo Carlos Aguiar Retes, como que se quiere hacer el tonto, perdónenme la expresión, como que se quiere hacer el sordo o el de la vista perdida, porque sabe perfectamente que esto está ocurriendo, que se están oficiando bodas gay, incluso en iglesias. Esto, como, vamos a decir, no es secreto, como un poco clandestino, como poco avisado, como poco anunciado, porque los medios también lo están encubriendo, pero se está haciendo. Y lo permite, o sea, yo no he visto que haya sanciones contra Raúl Vera, que es un militante LGBT, el obispo de Saltillo. No he visto que se esté haciendo nada contra estos sacerdotes. De hecho, se oculta por los medios cuál es el nombre del sacerdote que ofició esta falsa misa para Gianni Strickler. Pero como hay muchos otros ejemplos. Y hablando precisamente de la teoría de conjuntos que utilizo para denominar lo que es la nueva internacional de izquierda, les comentaba que el actor René Strickler, protagonista de esa famosísima telenovela conocida como El privilegio de amar, porque además su hijo, cuando oficiaron esa falsa boda, tocó la canción, el tema de esa telenovela, el tema musical de Lucero y Mijares de El privilegio de amar. Eso fue lo que bailaron como el vals de su boda gay. Todo esto que está ocurriendo tiene que ser forzosamente sancionado por la autoridad eclesiástica. No se puede permitir que falsos sacerdotes o que sacerdotes corruptos, a cambio de cierta suma de dinero o porque ellos están de acuerdo con esto, estén haciendo mal uso de su ministerio. Están confundiendo a muchas personas. Bueno, y sobre el ataque que ocurrió durante el fin de semana contra las bases nucleares, eso fue el sábado, contra las bases nucleares de Irán, el gobierno de Rusia, pues el gobierno de Rusia condenó estos ataques, ¿no? Pero la nota que ahora les voy a presentar tiene que ver con el hecho de que el secretario de Energía de Rusia, de nombre Sergei Sivilov, declaró que Rusia está lista para venderle a México todo el gas LP, todo el gas licuado que necesite. Es una ofensa para un pueblo petrolero como México tener que comprar petróleo a otras naciones, tener que comprar hidrocarburos o gas a otras naciones. Pero los rusos, por lo visto, saben perfectamente que Pemex está quebrada
y que está más dañada que nunca por el gobierno de Sheinbaum, por los gobiernos de Morena. Hay una cosa que tenemos que reflexionar sobre esto. En Rusia, las empresas petroleras son estatales, así como Pemex, pero no están quebradas. Lo cual nos debe de llevar a pensar que el modelo estatal, el modelo de una paraestatal o de una empresa productiva del Estado, no es que esté mal per se, o sea, no es algo malo o algo que no pueda funcionar en algunos países. Aquí en México lo que ha ocurrido es que la élite, bueno, esta escoria que no es digna de ser llamada élite, que ha mal dirigido Pemex durante muchos años, pues sencillamente lo que hicieron fue dedicarse a robar. Y bueno, pues el comunicado de Rusia yo no creo que tuviera intenciones de ofendernos, pero sí pues señalar que lo que dicen es eso, ¿no? Tenemos conocimiento de que ustedes tienen carencias de gas, pues nosotros se lo vendemos. Y tomen para que aprendan los morenistas. Bueno, pues el gobierno de Rusia anuncia que creció 4% anual pese a tener una guerra con Ucrania. Esto lo afirmó la Cancillería. Miren para que aprendan, en México formalmente no hay una guerra, pero no crece para nada. O sea, tenemos un crecimiento, dicen, 0 punto algo. Bueno. Tras los ataques, el presidente Donald Trump dijo este comunicado: si la paz no llega rápido, iremos por otros objetivos. Con este ataque, con el ataque a estas bases nucleares de Irán, pues se evita que puedan seguir enriqueciendo uranio y fabricar bombas de destrucción masiva. El conflicto podría continuar, pero con armas convencionales no tan destructivas, no tan dañinas para el medio ambiente. En Yemen, pues los rebeldes hutíes amenazaron con realizar ataques contra navíos estadounidenses tras el ataque contra las 3 bases nucleares de Irán. En Bolivia murió en extrañas circunstancias el ministro Erlan Rodríguez. El presidente de ese país, Esteban Arce, que tiene pues un conflicto con el expresidente, el dictador indígena acusado de abuso sexual infantil, Evo Morales, pues ordenó una investigación especial porque se sospecha que habría sido víctima de, pues probablemente un atentado. Irán asegura que el reactor destruido por Estados Unidos se utilizaba con fines médicos. No es comprensible que se encontrara en una zona protegida a más de 80 metros de profundidad. En Chile marcharon miles de personas miles de personas que dicen son parte o apoyan ideológicamente las uniones de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o LGBT. La Organización de las Naciones Unidas condenó el ataque de Donald Trump diciendo que esto lleva a una guerra. Bueno, esta es la narrativa que quiso crear también Naciones Unidas, que ya en el pasado hemos visto que es favorable al terrorismo de Hamás. En Baja California aseguran 420 kilos de metanfetaminas que se producen en México. Durante el gobierno de López Obrador se negaba la existencia de esta producción de drogas, pues sí la hay. En Guerrero, vileza morenista, la alcaldesa Avelina López, tras el paso del huracán Eric, con todos los daños que hay para los establecimientos, dice que no hay dinero para ayudar a los damnificados. Ella es investigada por robarse 900 millones de pesos. En Nueva York chocó un barco con más de 400 pasajeros. Se trata de un yate. Bueno, y hablando precisamente de esto de cómo sacerdotes están alquilando para promover las uniones homosexuales, las uniones para la fornicación, que es el desprecio al amor de Cristo, que es vamos a decir, las relaciones normales. La paparazzi judía Shanik Berman celebró la boda gay de Yannick Strickler. Vamos a escuchar este video que compartió en, me parece que su cuenta de TikTok, y cómo es que se ha llevado a venerar algo que es tendiente
al culto al mal. No es ninguna exageración porque toda esta clase de actitudes son con las cuales, aunque estas personas no estén afiliadas a organizaciones satánicas, ya tienen algo en común con ellas. Aunque no formen parte de la masonería, ya tienen un punto a favor de ellas. Muchos puntos a favor de ella. Abrazan una forma de vida antinatural y ya están a favor de ellos. Es el caso de cómo se generan estos conjuntos, ¿no? Si habláramos de hacer un frente común contra la iglesia, pues ya se suman a esas filas, a ese ejército contra la vida, René Stickler y su hijo. Es el caso evidente, o sea, las personas se definen por sus posturas políticas. Y todo esto tiene que ver en la forma en la que se comportan en sociedad, en lo que denominamos la polis, ¿no? Vamos entonces a ver este video que por alguna razón no lo... TikTok es una plataforma china con muchas fallas. Acuérdense que se extendió en 90 días la venta. Cambian las reglas. El hijo de René Strickler, Yannick, se casa por la iglesia con una bendición del padre con su marido. Por la iglesia con Ahí se puede apreciar la imagen, pueden ver al sacerdote. Si lo identifican, si lo conocen, pues favor de dejar el nombre en los comentarios o escribirnos al correo h.rosales@gmx.us, porque creo que sí es necesario quejarnos de esto que están haciendo. Está utilizando un ministerio que no es de su propiedad, es de la iglesia, es de Cristo, para simular una boda gay. Y probablemente lo hace con el cinismo de citar o de pretender citar la denominada fiducia supplicans del Papa Francisco, esa que habilitó la bendición a parejas del mismo sexo. Cambian las reglas. El hijo de René Strickler, Yannick, se casa por la iglesia con una bendición del padre con su marido. Ni se casó por la iglesia y lo que está haciendo es ofender a todos los católicos, ¿no? Vamos con ofender que todos los católicos, a la comunidad católica, pero sobre todo al nombre de Cristo, a Dios ofende. Bueno. ¿Qué más tenemos? Un video que resultó gracioso, bueno, pues fue que una presentadora de noticias de la televisora estatal iraní, no sé qué estuviera declarando, no tengo idea de que... No hablo iraní, no hablo persa, que creo que es lo que se habla allá. Y estaba haciendo una serie de declaraciones, aparentemente contra el Estado de Israel por los ataques de la Fuerza Aérea. Y en ese momento les cae un misil, o bueno, atacan esa televisora y pues únicamente se ve cómo sale corriendo la presentadora de noticias, que allá, no es por agravar más la situación, pero vean cómo se visten. Las mujeres se tienen que vestir como monjas, no, es algo incluso más cubierto que las monjas. No importa de dónde. Y entonces, los comentarios que obviamente hacen burla de lo que ocurrió son los siguientes, ¿no? El programa era una bomba, bombazo informativo, noticias de fuerte impacto. Otros españoles que residen en el sur de España, en Andalucía,
agradecieron la expulsión islámica, la expulsión de los musulmanes por los reyes católicos Isabel y Fernando. Vamos a ver este video rápidamente. A ver, ahí está. Y dice: در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه همچنین موضوعات مختلف. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به Eso sí lo entendí. که جمهوری اسلامی ایران Regimi y sionisti. Yo creo que es eso, ¿no? Ellos se refieren a Israel como el régimen sionista. Cuando, en realidad, la forma en la que nosotros utilizamos el término se refiere también a Irán. Irán también es una herramienta de la élite. Como lo hemos visto, que forman parte de la internacional. جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم Espero que no haya víctimas mortales, ¿no? de esto, pero... Pero es indiscutible que Irán está sufriendo las consecuencias de lo que han impulsado. Ese programa era una bomba, dice. Eso que gritan, según ellos, es que su ídolo, Alá, es grande. Bueno. Si te gusta. Vamos con nuestra siguiente nota. Ya hemos comentado lo del señor Strickler. Tenemos que comentar lo que ocurrió con esta señora, que es otra cantante, ¿no? Simplemente lo pongo de ejemplo. Aquí lo vemos. Este es otro ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y por qué las estrellas de televisión son los peores personajes, las peores guías morales. Sander en realidad es una mujer. El hombre que ustedes están viendo con una playera negra es en realidad una mujer. Sander, hijo de Karina, abre su corazón sobre su transición que empezó desde los 13 años. Deseaba despertar siendo un niño, pues hay que decirle a Sander que eso nunca será realidad. O sea, eso no se logró. O sea, ella no es un hombre. Por más que se haya puesto implantes, le hayan hecho un órgano viril con cirugía, que obviamente es un órgano viril que no puede pues sostener relaciones, no puede tampoco fecundar. Ella ha dañado terriblemente su cuerpo, pues consumiendo todas estas sustancias, todos estos químicos, con daños irreversibles. En el momento en el que deje de tomar esos químicos, esas hormonas masculinas, su apariencia volverá a ser femenina. Esto es en lo que la cantante Karina, aquella cantante que, bueno, yo particularmente no recuerdo muchos éxitos de ella, pero creo que tenía una canción. Aquí la tenemos, ¿no? Por aquí la tenemos. Ella cantaba. La canción se llama Sé cómo duele. Realmente, bueno, pues de lo que podemos darnos cuenta es que es una terrible guía moral esta cantante, Karina, cantante venezolana, apoyando esto.
El daño lo está haciendo a su propia hija, al hacerle creer que ha logrado conquistar ser hombre. Y otra de las cosas que criticábamos el fin de semana es esta fotografía del 6 de mayo del actor y cantante Eduardo Verástegui, que ya escucharon cómo se burlaba Horacio Villalobos en su programa Gallola, por ahí de, ¿qué sería? La década del 2000, ¿no? Finales de la década del 2000, Horacio Villalobos, que es un paparazzi, bueno, es un, ¿qué podemos decirle? Es un periodista, un presentador de televisión gay, se burlaba horriblemente de la carrera fallida como actor, como cantante de Eduardo Verástegui, porque Horacio Villalobos es amigo de Mario Lafontaine. Mario Lafontaine, un productor de telenovelas de Televisa, tuvo conocimiento de que todos estos cantantes y actores realizaban favores sexuales a los productores para poderse mantener en televisión. Personajes como Antonio Berumen. Aquí lo que le cuestiono a Verástegui sobre que dice, rezando en la tumba de San Pedro por la elección de su sucesor, o sea, el nuevo papa, pidamos a Dios un papa conforme a su corazón. El farsante, Eduardo Verástegui, pues aquí nos muestra la falsa fe, la fe mentida. Una fe presuntuosa, posada. Presuntuosa es que la presume, ¿no? Presumida, que exige aplausos, que exige reconocimiento del mundo, el aplauso del mundo. Yo les pregunto, ¿no podía rezar sin fotografiarse? ¿Arrodillado ahí en la tumba de San Pedro? ¿Era necesario tener la fotografía para compartirla, para lucrar políticamente con ello? ¿Era necesario eso? Pues ya tiene su paga, como dijera Cristo. ¿Quién tomó esa fotografía? ¿Cuántas veces habrá tenido que ensayar tomarse esa fotografía? El falso, sobre todo el falso creyente, el falso católico, debe ser fácil de detectar. Porque esto no es normal. No es un museo, no es un parque para realizar actos de turismo, ¿no? No es eso. Pero así entiende las cosas Verástegui, que lo que exige es el reconocimiento público, el aplauso. Bueno, y aquí un comentario sobre la fe. Los escapularios, rosarios dentro o fuera de la iglesia no son para usarse desnudos, para probar qué tan buenos católicos somos. Tampoco es cierta esa pretensión de que vamos a seducir al mundo moderno y que con esa clase de actitudes vamos a traer personas a la iglesia. Tatuajes de Cristo, aretes en forma de cruz, el tatuaje forzosamente para exhibirse, se tiene que mostrar la piel, es decir, utilizar poca ropa. Y eso, para mí, y creo que para todas las personas lograrán entender que no es un acto de fe sincero, es pura vanidad e incitación. No soy un hombre espantado ni mojigato, como todo el mundo sabe, no soy precisamente un hombre conservador de mis orígenes, de mi historia, ya conocen mucho, nunca he sido el conservador que quiere que se tapen las esculturas, ¿no? Las esculturas griegas, qué indecencia, ¿no? Yo no soy esa clase de persona, por ponerles un ejemplo, pero con las cosas de Dios sí soy muy serio. Creo que en un lugar sagrado como es el templo, como es la iglesia, no se deben de hacer esta clase de cosas, no portar shorts, no portar ropa entallada o ropa transparente. Hay muchos sacerdotes que también se han vuelto como de redes sociales, como metrosexuales, laicos también. A mi juicio, llevar una cámara y estarse fotografiando diciendo, mírenme cómo me arrodillo ante el altar, como lo hace Verástegui, o en plena misa grabarse para que vean que sí vamos y presumirlo. A la iglesia no debería de entrar cámaras ni celulares. Peor cuando se hacen señas o muecas parándose de espaldas al altar, a los santos, a las imágenes de los santos. A mi juicio, no se deberían de llevar tampoco niños pequeños que solamente están llorando y no comprenden el significado de la misa. Yo creo que muchos lo hacen porque no saben
porque nunca nadie, sobre todo los sacerdotes, nunca les han dicho que eso es inapropiado. Pero en el caso de Verástegui es simplemente el afán de exhibirse, ¿no? Demostrar su fe mentida para tener un lucro político y económico, porque recuerden que sus organizaciones reciben muchos fondos por precisamente presentarse de esta forma ante las cámaras. Bueno, y te comento rápidamente de una situación que ocurre en la UNAM. Ya ven que la UNAM ya no forma parte de las universidades más importantes de México, ¿no? Lamentablemente, del mundo, ya no está muy bien calificada. Pues en vez de invertir en tecnología importante de desarrollo energético, la UNAM se ha convertido, lo mismo que la Universidad de Harvard, en un albergue de extremistas o en una base para extremistas. Creyentes del culto climático hacen un catálogo de canciones y telenovelas con el año y le ponen a las personas supuestamente cuántos grados aumentó la temperatura del planeta por culpa de las emisiones de dióxido de carbono, afirma un supuesto científico de nombre Francisco Estrada de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, la cual está financiada lamentablemente por mafias como la Fundación Gates, Rockefeller, Soros, Kellogg's, entre otras. La Fundación Ford, una de las más importantes anticristianas. Es realmente una vergüenza que esta clase de pseudociencia o información dudosa o tendenciosa o de carácter político, pues la UNAM esté prestándose a esto, en vez de contrastar datos importantes, como que, por ejemplo, hubo periodos en los que hubo, ¿cómo se le llama? Una temporada de calor o una época caliente en la que no había toda esa emisión de CO2. O sea, yo lo que quiero decir es que no hay evidencia de que el CO2 esté aparejado al calentamiento o al cambio de las temperaturas en determinadas regiones del planeta. Pero la UNAM, en vez de eso, presenta algo tan terriblemente ideológico y tendencioso como una página que se llama Crónicas Climáticas, donde dice que desde 1976, cuando era un éxito indiscutible Hotel California de la banda The Eagles, los Águilas o las Águilas, dice que ha aumentado la temperatura 1.7 grados. Así lo afirmó Francisco Estrada. También dice que tiene en esta colección de canciones el éxito de Despacito de Luis Fonsi, Umbrella de Rihanna, y significativamente cómo ha aumentado medio grado centígrado la temperatura en determinados países, como es el caso de México. Con esto, pues bueno, se sigue exigiendo que se destinen billones de dólares supuestamente a combatir el tan cacareado cambio climático. Pero ojo, es una manipulación política que tiene por interés pues eliminar el crecimiento económico e industrial de Occidente. Miren, vamos a ver esta imagen. Esta es la gráfica que les estaba comentando. Crónicas climáticas. Al menos pareciera curioso, ¿no? Dice, por ejemplo, eventos históricos, historia de México, COPs, estas cumbres climáticas, telenovelas, películas, UNAM, música, karaoke, tecnología. A ver, telenovelas. Chavo del 8. O sea, hasta tiene seleccionadas los programas que le encantan a la élite. Los programas que fueron financiados enteramente por la masonería y por el gobierno anticatólico, ¿no? Los gobiernos socialistas. Incremento de la temperatura desde inicios del siglo XX, 1971, aumentó en 0.03 grados. Incremento de temperatura desde 1971 al 2024, 1.76 grados centígrados. Y ahí incluso incluye videos, ¿no? Chispita. El maleficio de Ernesto Alonso, que aparece en una lista de sectas satánicas.
Y hasta aquí te pone el momento en el que dice que se incrementó la temperatura, 1983. Cuna de Lobos, de 1986, donde la villana es una empresaria farmacéutica, por cierto. De Frente al Sol, con María Sorté, la mamá de Omar García Harfuch, el narcosecretario. Digo, no estoy diciendo que la señora le entre a eso tampoco, ¿verdad? Marisol, de 1996. Alma Rebelde. ¿Qué es? ¿Este no es Eduardo Verástegui? Sí, ¿no? Alma Rebelde, este es Eduardo. Incremento de la temperatura desde inicios del siglo XX, 1999, 0.79 grados centígrados. Incremento de la temperatura desde el 99 a 2024, 1 grado centígrado. Y aunque las lecturas, ¿no? Aunque las lecturas pudieran ser reales, de decir que ha habido esa variación constante o una constante, la realidad de las cosas es que es perfectamente natural, porque no va a ser la misma temperatura en una región por siempre. O sea, sabemos que hubo épocas glaciares, ¿sí o no? Hubo épocas glaciares y posteriormente hubo temporadas de calor. Y no tuvo que ver con el CO2. Poco o nada tuvo que ver con el CO2. Bueno, pues eso es lo que quería mostrarles de la página. Nos pasamos rápidamente a otras cosas. Bueno, también durante el fin de semana les comentaba esto. En Estados Unidos liberan a partidario del Hamas, Mahmoud Khalil, palestino antideportación de ilegales. Fue liberado el viernes del centro de detención del ICE en el estado de Luisiana. En España, cientos de islámicos protestaron a favor del terrorismo de Irán y del Hamas, la Franja de Gaza. En Reino Unido, la invasión islámica se manifiesta en Londres a favor del grupo terrorista islámico Hamas y de Irán, financiado por Irán en la Franja de Gaza. En Sinaloa se desmanteló otro narcolaboratorio, van miles de narcolaboratorios desmantelados, de esos que decía López Obrador que no existían. En Bolivia se celebró un ritual de brujería, de superstición, por indígenas, aymaras. Celebran el Año Nuevo Andino en culto al demonio de la Pachamama o de la Madre Tierra. Para que vean cómo hay partes del mundo que todavía se encuentran en una profunda oscuridad. Muy importante es que cambien las contraseñas de sus dispositivos Apple, Facebook y Google, porque resulta ser que dos hackers durante el fin de semana de una organización que se conoce como Cyber News, se trata de Aras Nazarovas y de Bob Diachenko, pues catalogaron, avisaron mejor dicho, que hubo un robo histórico de información, una vulneración histórica. Se roban las contraseñas de 16 mil millones de cuentas. Ahora, algunos pensarán, bueno, pues eso es prácticamente la población mundial. Es importante destacar que el robo de estas contraseñas pueden estar repetidas, o sea, no es de toda la población mundial, pueden estar repetidas en las 3 plataformas que les acabo de comentar, Apple, Facebook y Google. No quiere decir que vayan ahorita mismo a hackearlos a ustedes o que alguien ya tenga esa información, porque realmente esta información solamente puede ser utilizada por alguien que quiera hacerte daño, por alguien que te tenga como objetivo, ¿no? Tus cuentas, robar alguna información. Si eres una persona más o menos, vamos a decir, no manejas información confidencial importante, pues no te debes de preocupar tanto porque no va a haber quien compre ese paquete de datos para poderte hackear, para poder ingresar a tus cuentas. Pero hay personas que sí deberían de tener la precaución porque esto se va a vender, o sea, esto lo van a poner o probablemente ya esté en código abierto en la red, en la Deep Web, y puede ser utilizado para vulnerar tus cuentas.
Bueno, pues durante el fin de semana también escuchamos a los especialistas. Decía, por ejemplo, Jorge Gómez, experto en seguridad y defensa de Costa Rica, autor del libro Secreto de Contrainteligencia, declaró que Israel no necesita de Estados Unidos para destruir los búnkers iraníes. Ya probó que lo podían hacer con el grupo islámico Hamas. Pero sí era necesario que lo hiciera Estados Unidos probablemente para imponer autoridad, para que se frenara un poco las acciones de Irán, para que vieran que Estados Unidos no iba a tolerar el desarrollo de armas de destrucción masiva o nuevas ofensivas. Se utilizó la bomba GBU-57, una bomba de 30.000 libras, lo que sería equivalente a unos 15.000 kilos, que por cierto nunca se habían utilizado. Comentó Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional y exagente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA. Esta bomba puede destruir búnkers, puede penetrar hasta 60 metros de profundidad. Los ataques contra las plantas nucleares requieren de autorización de organizaciones internacionales que la dejen inoperante pero que no se convierta en un desastre ambiental, señaló Brian Acuña, experto en relaciones internacionales. Bueno, pues es un resumen de cómo se hablaba de la posibilidad del ataque y que finalmente ocurrió el ataque. Ocurrió el ataque y es verdaderamente revelador cómo es que pues fue un ataque muy bien planeado. Evidentemente sorprendió al Estado iraní y es una muestra de las capacidades del gobierno de los Estados Unidos y, como bien lo dice Marco Rubio, el regreso de la disuasión estadounidense para evitar terribles conflictos internacionales. Bueno, pues en el Estado de Israel la composición religiosa es que el judaísmo ocupa un 74.2%, el Islam 17.8%, los ateos o los irreligiosos 4%, el cristianismo 2%, los drusos son el 1.6% y otros credos minoritarios son un 0.4%. Esa es la composición de credos en el Estado de Israel, que como puede verse, hay más islámicos en el Estado de Israel que judíos en Irán. Lo cual nos hablaría de una mayor tolerancia religiosa, ¿no?, en Israel a lo que podría verse en Irán. Veamos esto otro. No es verdad que Irán sea un país islámico. Persia nunca fue islámica. Simplemente se impuso una tiranía islámica a finales de los 70. En este esquema podemos verlo claramente. En este esquema podemos ver que el 32.2% de la población se declara musulmán chiita, pero un 22.2% no se afilia a esa creencia. Luego tenemos el ateísmo, con un 8.8%, los creyentes en Zoroastro, 7.7%, los que dicen ser espirituales pero que no tienen ninguna fe, 7.1%, los agnósticos, los que supuestamente dicen no creer ni negar la existencia de Dios, son una forma de ateos, es 5.8%. Los islámicos sunitas son el 5%. Los sufíes son 3.2%. Los humanistas, que son una forma de ateos, son 2.7%. Otros 3.3%, los cristianos 1.5% y la secta bahaíta o Ba es de 0.3%. Por lo cual el 79% de la población no apoya una tiranía islámica. El problema es que las personas que son minoría se han dejado dominar por estos que dictan las cosas en su país. Y vamos con algo grave, porque también forma parte de las notas que fueron censuradas durante el fin de semana. Me tomé un descanso y, como pueden ver, se acumula mucha información. Esta nota es bien importante, es definitiva, es definitoria
del legado destructivo de Andrés Manuel contra México. Quiero por favor que pongan mucha atención. Autoridades señalan la existencia de narcocampamentos para la formación de un ejército extranjero en Michoacán. Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, el que hemos visto en repetidas ocasiones enfrentándose a balazos con los delincuentes de la región, confirmó la existencia de campos de entrenamiento del crimen organizado en zonas montañosas, como es el caso del rancho Izaguirre, que fue hallado como campo de exterminio por guerreros buscadores de Jalisco. Decidimos entrar en la zona montañosa donde uno de los detenidos nos da la ubicación de un campo de concentración y se encontró un campamento donde se aseguraron uniformes tácticos, armas calibre 50 AK-47, pero también se encontró información sobre la existencia de otros campamentos de entrenamiento con presencia de colombianos y venezolanos en la zona. Acuérdense que Sheinbaum quiere construirles casas a los delincuentes del cártel Tren de Aragua. Decidimos entrar en una zona montañosa donde uno de los detenidos nos da la ubicación del campo de concentración y se encontró un campamento con las cosas que ya mencioné. El presidente de Uruapan dijo: nosotros lo que hacemos es aportar información y pedirles a ellos, las autoridades, que asuman su responsabilidad, ya que se trata de delitos de alto impacto y de competencia federal. Mi mensaje es para todos los niveles de gobierno, ahí te hablan, Sheinbaum, pero principalmente para la federación, porque constitucionalmente le corresponde atender estos delitos. Según el edil, autoridades encontraron los campamentos, también encontraron dispositivos con videos en que se está adiestrando a jóvenes en entrenamiento físico y militar. Habrían sido colombianos y venezolanos, como los que pusieron bombas y mataron 8 militares, acuérdense, ahí mismo en Michoacán. Sin embargo, Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad de Michoacán, sigue negando las afirmaciones del alcalde de Uruapan y refrendó que no han detectado los campos de adiestramiento paramilitares. Están los videos, e incluso uno de ustedes, uno de los colaboradores del programa, hizo favor de pasarme el video. Lo vamos a ver a continuación. Es increíble la necedad, la perversidad de las autoridades que seguramente están coludidas para ocultar estos campos de entrenamiento de guerrillas terroristas, de narcoguerrillas terroristas. Vamos a verlo. Esto lo comparte, por ejemplo, ADN 40 en su cuenta de Instagram. Vamos a verlo. Ahí está. Esto es uno de los videos que encontraron en el narcocampamento. Así los están formando. Audio. Creo que no tiene audio. Dice: no son militares ni se preparan para la guerra. El cártel Jalisco Nueva Generación convirtió un terreno en un campo de adiestramiento para sicarios. Así es como si fuera una escuela del crimen organizado. Entrena y prepara a los jóvenes para combatir en sus filas. Estoy asombrado porque yo me acuerdo que este video sí tenía audio, pero en este momento no escuchamos nada. Él es el alcalde de Uruapan, el que descubrió esto. No sé qué pudo haber pasado, pero no lo estamos escuchando. Y la demanda es esa, o sea, que el gobierno de Sheinbaum haga algo para desmantelar estos campos de entrenamiento de un narcoejército, o será el narcoejército de ella. Es lo único que podemos pensar. Y por último de este bloque, les voy a comentar esto rápidamente. Ya a quienes estén más interesados, pues lo podrán buscar por sus propios medios. En Veracruz, pues lamentablemente asesinan
7 personas. En Veracruz, no les estoy hablando del hecho de Guerrero, que también fue brutal. La cifra fue la misma. Quemaron taxis, se llevaron gente, calcinaron personas. Bueno, eso en Guerrero. Ahora en Veracruz. Asesinan 7 personas en Veracruz, incluida la hija del exalcalde de Tuxpan. Desde que mataron a balazos al director del penal del municipio, Antonio Huesca Figueroa, la violencia se ha recrudecido en la zona. Los cuerpos fueron encontrados a la orilla de Río Blanco. Una mujer también presentaba signos de violencia. Se trata de Tania Namorado, hija del exalcalde y procurador de justicia Pericles Namorado Urrutia. Elementos de seguridad hallaron a Namorado junto con su esposo Jaime Sánchez Rosales y la señora Magali Rosales en su residencia ubicada en la calle Río Pánuco del fraccionamiento Jardines. Según los uniformados, los 3 cuerpos presentaban varias heridas provocadas por un objeto punzocortante, con signos de tortura. Una comunidad que se conoce como Juchiles, en el centro de la entidad, a la orilla de Río Blanco. De acuerdo con las autoridades, podría corresponder a las personas que habrían desaparecido desde el 16 de junio, originarios de Frontera Comalapa. Ustedes saben que ese lugar también está controlado por el Cártel Jalisco, al sur de la comunidad de Teodoro Adehesa, perteneciente al municipio de Acayucan. Fue privada de la vida una mujer identificada con el nombre de Lucía Rebolledo Palafox, de 55 años de edad, dentro de su negocio de abarrotes Los Tulipanes. Tuxpan vive una ola de violencia que se ha recrudecido a partir del 18 de junio, con una serie de actos violentos cuando fue privado de la vida Antonio Huesca, director del penal que está en ese municipio. Mucho, ¿no? Mucho que decir y tampoco el tiempo que podemos dedicarlo. Pero bueno, este es el resumen de las noticias que se acumularon durante el fin de semana. Quedan pendientes, pues bueno, las portadas, el resumen de las portadas y de las portadas del día de hoy también, pero lo pondremos en una nueva emisión. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, San Miguel Arcángel, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.